Hola, buen día, Marina, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Pues bienvenida a la Estación Espacial Cherotni. Eh, Voy a presentarte y compartir pantalla también. Eh, com- y bueno, eh, Marina Gavito Cortés es licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, el trabajo que realizó eh, fue La posmodernidad y el cyberpunk en Gel Azul de Bernardo Fernández. Tiene una especialización en literatura mexicana del siglo XX por la UAM, con un trabajo titulado Panorama de la ciencia ficción en México, tres relatos como referentes del desarrollo del subgénero de 1990 al 2000. Eh, También tiene un trabajo titulado Amado Nervo, precursor de la ciencia ficción en México, la utopía y la distopía en la última guerra. Participó en el encuentro Estéticas de Ciencia Ficción que convoca el CENIDIAP con el tema El cómic y la ciencia ficción, monorama de Bernardo Fernández. Eh, Ha escrito en la página Neotrava. Es integrante del Gran Colisionador de Textos Especulativos de la Tertulia de Ciencia Ficción Mexicana. Pues muchas gracias por estar aquí en la Estación Espacial. Eh, bueno, la razón por la que vamos a platicar es porque vas a dar un curso sobre ciencia ficción mexicana, pero antes de eso, me gustaría que nos platicara sobre tus trabajos de investigación sobre la ciencia ficción mexicana. Y antes, digamos, si nos puedes platicar de cómo llegas a la ciencia ficción mexicana, cómo fue tu acercamiento a este género y bueno, específicamente a los autores mexicanos. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, voy a intentar ir como respondiendo a esto. Bueno, el acercamiento con la ciencia ficción mexicana fue muy casual. Cuando yo estaba estudiando la carrera, yo quería hacer una tesis de ciencia ficción, pero era literatura, son letras hispánicas, entonces tiene que ser sobre un autor mexicano, español o de Latinoamérica. Y yo en ese tiempo quería hacer una tesis sobre Ray Bradbury, o sea, en ese momento estaba encantada con Ray Bradbury. Y alguien me dice, oye, pero mira, yo tengo esta antología de ciencia ficción mexicana. Y le dije, es como que, ok, la leí, me encantó, me parecía muy interesante como este trato a la ciencia ficción, pero aquí en México era bastante interesante en ese momento porque se salía de todo lo que yo conocía que era ciencia ficción, o sea, de todo este como mundo de Hollywood, toda esta narrativa norteamericana. Y realmente era muy divertido en ese momento encontrar textos que hablaban de la Ciudad de México, hablaban de Tepito. Siempre recuerdo con mucho cariño que es el de cómo el Roñas y su mamá salvaron al mundo. Es uno de mis cuentos favoritos porque es muy divertido, eh, de cómo es una invasión en México, ¿no? Y siempre me encanta que al final le terminan desvalijando la nave espacial y vendiéndola en partes, y digo, o sea, eso es tan propio de, de vivir en México. Y en ese momento fue cuando me empecé como a involucrar más, porque dije, quiero leer un poco más sobre esto, quiero hacer una tesis sobre esto, porque investigué y realmente solo había un trabajo que es si no me equivoco, es de Porcayo, que es de Gorodischer, sobre Angélica Gorodischer, y no había nada más, todo lo demás era literatura novohispana, literatura del romanticismo, montones de trabajos de Pedro Páramo, que es muy genial, pero en algún momento dices, ok, hay mucho trabajo sobre esto, y casi no había nada, incluso busqué en algunos lugares,
en la tesiteca de la UNAM, había 1 o 2 trabajos, pero había uno que es sí es de ciencia ficción, pero es de letras inglesas, entonces no había como tal gente investigando esto o tanta gente. Y incluso estaba como muy establecido esto de no hay ciencia ficción en México. Entonces como que de ahí comenzó este interés. Y de ahí pues he estado investigando, fue de donde empecé a ver cómo hacer el trabajo de investigación de la licenciatura y encontré Gel Azul. De ahí pues ya fui como avanzando en esta, que en ese tiempo también tenía como mucho la onda del cyberpunk. Y decidí que esa iba a ser como mi área de investigación, porque a mí siempre creo que eso es algo de los que nos gusta la ciencia ficción, es algo que nos gusta desde que somos pequeños. Y dije, ok, eso siempre me ha gustado, voy a trabajar sobre esto y sobre algo que yo estoy viendo que no había en ese momento tanta gente trabajando. Incluso el trabajo más importante que había de autores latinoamericanos era de un estadounidense. Entonces dije, pues no está padre, creo que hay muchas cosas que podemos trabajar. Y de ahí va. Bueno, de ahí comenzó como todo esto. Oh, ya estoy viendo que ya aparece en la tesiteca de de la universidad mi tesis. Sí, Esa tesis, se puede leer para los interesados, se puede leer tanto este trabajo como este sobre Amado Nervo. Sí, perdón, eh, adelante. de- dije, wow, porque hace mucho tiempo la busqué y no aparecía. Y dije, ay, creo que no quisieron subir. Digamos, está muy enfocado en el cyberpunk, muy, muy enfocado, porque de Bernardo Fernández de Gel Azul, él retomó muchos elementos ay, su nombre, de toda esta estética de una vida como muy lujosa y gente que está como muy sumida en la pobreza. Y eso era como muy interesante porque aplica muy bien a las urbes, en especial a la Ciudad de México, donde tienes gente viviendo a todo lujo y unos 2 kilómetros adelante o menos tienes gente que pues tiene como mucha precariedad. Y mete también mucho lo del policíaco y algo que a mí me llama mucho la atención en ese entonces de Gel Azul era también el aspecto de cómo nos plantea una vida virtual y el mundo real. De esta idea que ya se está como gestando cada vez más de conectarnos al mundo digital y permanecer ahí por horas o días, pero también planteando como los problemas o los conflictos que ahí vienen. Eh, esta de Gel Azul viene o venía generalmente editada con El estruendo en el silencio, que es otra que habla acerca de los viajes espaciales. Entonces, bueno, este trabajo sí lo quise hacer, dije, está muy interesante porque estamos viendo ya una identidad, cómo forjar esta identidad de una literatura que ya no está copiando el patrón norteamericano como de los aliens, los extraterrestres, sino que también está hablando de los problemas que conlleva la tecnología en un país como el nuestro. Hay una frase por ahí que dice que nosotros tal vez no generábamos hace tiempo la tecnología, pero sí la padecíamos. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Y en Gel Azul se ve mucho este aspecto, o sea, ya hay gente que se puede conectar y permanecer días, semanas, años conectada en un ciberespacio. ¿Y qué consecuencias tiene eso en nuestras relaciones? ¿Qué pasa aquí en México cuando hay gente que está conectada días, horas, años? Y va como planteando esto. Esto fue como mi tesis de licenciatura. Hoy en día la recuerdo y digo que todavía se le podrían hacer arreglos, pero fue con esta con la que empezó. Y posteriormente está el trabajo que hice en la UAM, que es un trabajo que hice sobre 3 autores del género. Y por ahí también está esta de Proemio. Este fue un trabajo que hice sobre Amado Nervo, de hecho de él vamos a hablar en el taller de ciencia ficción, que cuando lo leí fue como, uff, dije, ¿qué está pasando aquí? Esto es de Orwell, o sea, parecía el cuento de Orwell, o la novela de Orwell, en un cuento de Amado Nervo.
y así como que uno va y revisa las fechas para ver quién lo hizo antes, y el cuento de Nervo es anterior. También tenemos muchas obras de ciencia ficción que son anteriores a algunos clásicos. Ahorita voy con esa, pero este de Amado Nervo fue como una revelación. Además de que Amado Nervo no se le ve como un autor de ciencia ficción. Ahorita para un trabajo que estoy haciendo me pasaron como una historia de la literatura en México y mencionan varios relatos de él, pero es bien curioso cómo El donador de almas y otro lo omiten totalmente, y que son estos cuentos que son más tirando a la ciencia ficción, a lo que se llama la especulación científica, como que se omiten. Es algo que se presenta o se ha presentado mucho en la literatura como tradicional o en el canon, que de pronto dicen, esto está raro, mejor háganlo hacia allá. Y me parece bastante interesante porque esto lo menciona en el artículo, todo el relato se centra en un futuro en la Ciudad de México, como ya dije, es como la rebelión en la granja, donde los animales se vuelven como los sirvientes y empiezan una revolución. Pero es bastante valiosa esta parte donde Nervo dice, ok, esto no va a pasar en otro país, esto va a pasar aquí en México, va a pasar en mi ciudad, va a pasar en mi contexto. Y eso creo que lo hace mucho más valioso porque nos permite ver que la ciencia ficción no solo se está haciendo en países como muy desarrollados, sino que se puede hacer en cualquier lado, que hoy en día uno dice, pues sí, obvio, pero hace unos años parecía como bastante sorpresivo. Y, dame un Sí, puntito. mande. Perdón, es Sí, que mi gatito quiso interrumpir. Entonces, este es como este texto. Este se publicó en la revista Proemio de la Universidad de Sonora. Ay, fue muy bonito ir allá. Yo aquí haciendo comercial, fue muy lindo ir allá. Y este trabajo surge con esta premisa, ¿no? De que dejemos también de pensar que nuestras ideas son como, ay, la copia o tal cosa. Porque también tenemos otro cuento que también, bueno, una novela que vamos a estar hablando en el taller, que es la de Eugenia, que es de Ursáis. Y esta novela tiene muchas similitudes, no estoy diciendo que sea igual, tiene muchas similitudes y planteamientos con lo que viene siendo esta manera, con Un Mundo Feliz. Y esto nos habla no de que estemos copiando, diciendo esto fue el original, sino de que si hay este pensamiento científico, si hay esta especulación científica y viene desde hace un siglo o mucho más, que es la de Eugenia, que durante un tiempo estuvo muy escasa. Si alguien la quiere leer, la edita la UNAM, generalmente lo encuentran en la edición de la UNAM. Y además de eso, esta está ubicada en Yucatán, en la península de Yucatán, en un futuro bastante utópico, que está muy guiada esta novela por toda esta onda de la eugenesia, por eso se llama Eugenia. Pero es bastante interesante cómo Ursáis se empieza a plantear como un futuro bastante próspero, que eso es algo también de lo que me interesa hablar o que planeo seguir investigando. Como estas primeras textos de ciencia ficción son muy positivos, no tienen esta limitante como decir, va a estar todo terrible y horrible. Son bastante positivos, son bastante utópicos, que es algo que ya, por ejemplo, con la de Bernardo Fernández, sí es como un futuro bastante terrible, que parece más bien el presente, pero es bastante en ese aspecto. ahora Y que, por ahí creo que sí, perdón, sí. ahora que se habla mucho en algunos medios del poliamor y todo eso, pues esta de Eugenia me parece que toca esto de las relaciones amorosas o las relaciones eh, interpersonales y estas cuestiones. O sea, en ese sentido actual, digamos. Y me ibas a comentar del trabajo que hiciste, el panorama de la ciencia ficción en México. ¿De qué relatos se trató ese trabajo?
en ese trabajo es el que es de los 90 al 2000. Tiene varios textos. A mí me gusta mucho trabajar el cuento, porque también es como algo que hace mucho de lado. Uno de esos cuentos se llama, tengo ahí varios se me acaba de ir el nombre, los nervios. Uno de los relatos es otro de Bev, que me gustó. Durante mucho tiempo trabajé con Bev, que es acerca de cómo va o de un futuro en la Ciudad de México, donde ocurre como un cataclismo, viene un meteorito y la gente empieza a fundar sectas, a hacer como un montón de cosas. En lugar de buscar escapar del meteorito, se forman religiones, la gente empieza a escapar de las ciudades, empieza a ser como un poco más de este asunto. Y otro autor que trabajo es, otra autora, perdón, es Manudor Bierer, que ella tiene un texto que rompe mucho como este aspecto como rudo, que de pronto aparecía mucho en la ciencia ficción. No quiero decir que sea como muy femenino, sino que ella retoma una estética de la idea de los té, de ir a hacer como hacer como el té, los pastelillos, los bocadillos. Y es toda esta onda así como muy inglesa, muy linda, dijo el bocadillo, el tecito a las 5, lo vuelve una invasión alienígena. Y a mí me encanta mucho ese giro que da, que se llama Pastelería Vienesa. Es una casa así súper hermosa que va la gente a hacer como el té a las 5, los pastelillos son deliciosos y resulta que es una especie de invasión, les están, por medio de los pastelillos y todo lo que les dan, empieza como este asunto de una invasión alienígena para ir como atrapando a la gente. Y ya como que de ahí uno ya duda si va a tomar el té con ¿no? Entonces, está ese y tengo el otro que es el de de Pepe Rojo, Pepe Rojo. Pepe Rojo es un autor que no está muy investigado, muy trabajado, porque sus textos son un pelín complicados de conseguir. Tuve la suerte de hace muchos años que vino a la ciudad de Puebla y presentó sus textos. Él llega a hacer lo que se llama, él llega a hacer su impresión de sus libros, hace como la difusión, y eso es como un problema para que como que se conozca más. Él es de Tijuana, que Tijuana es como la zona donde pasa todo. Dice que hace, o sea, que de un día hay como un oxo acá y de pronto cambia y la ciudad es como muy extraña porque es una ciudad fronteriza. Y eso ha tenido mucho que ver con su trabajo. Y entonces en sus textos se refleja mucho esta como disociación de la ciudad, de que cambia, pero también como muy pegada con la tecnología. Él solo tiende un poco más como a el cyberpunk, como esta idea de un futuro muy, no quiero decir duro, sino un futuro bastante a veces un poco surrealista. El texto que trabajé de él es el de Ruido Gris, que también va como muy en esta onda. Les digo, del cyberpunk. Tiene bastantes él. Ahorita me estoy acordando de otro que también de él es Conversaciones con Johnny Ray. Él llega a tratar también un poco lo de la modificación corporal, todo este tipo de cosas, cómo van afectando. Y con este de Ruido Gris, comparándome mucho, obtuvo uno de los premios Calpa. De hecho, él ha sido bastante como premiado, pero no está tan, digo, no es tan conocido. Llega a ser un poco ahí, se nos pierde un poco por la misma forma en la que construye su obra. Por ahí yo tengo uno de sus libros que digo, es una de esas que puedes mandar a Amazon a imprimir, lo vendía así. Entonces, va por ahí. Y pues son como los trabajos que he hecho. Siempre también trato como que sean diferentes autores, diferentes temas de la ciencia ficción. Bueno, esos son como los que he ido trabajando. Y en de la UAM,
era también hablar acerca de qué preocupaciones había, ¿no? Como a finales del siglo en la ciencia ficción en México. Porque de pronto venía como este cambio de siglo, cómo estaba produciendo la tecnología. De pronto en Bev, que Bev también es caricaturista o monero, lo refleja también en su narrativa, cómo las acciones son bastante breves. Y veíamos como también esto, ¿no? Que cómo se iba modificando la ciencia ficción de ser como muy utópica a volverse también como bastante entrar en la distopía. Y hoy en día otra vez está cambiando. Entonces, mis trabajos generalmente han ido como en el camino, un poco reflexionar sobre la ciencia ficción, pero también decirle al mundo, hey, estamos haciendo ciencia ficción aquí. Y a mí me alegra mucho porque hoy en día veo que hay mucha gente que lo investiga, que lo está trabajando, que hacen textos, que están como poniendo manos a la obra. Y a mí eso me hace muy, muy feliz. Porque en un principio veía que eran como unos cuantos, ¿no? Y no es que yo sea así como la de, yo lo encontré. Pero veo que ya se está difundiendo más y eso creo que es algo muy, muy valioso cuando empiezo a ver que ya deja de ser como, sí, escribió un cuento de ciencia ficción, pero no era autor de ciencia ficción. Que eso lo hacen mucho a Arreola, tiene varios así, pero no era de ciencia ficción, como si fuera algo negativo. Yo sé, no, o sea, está genial que hagas ciencia ficción, que escribas misterio, que escribas de todo y que te agrade. Este de la UAM no se puede leer en internet todavía, ¿verdad? No, Porque creo que no lo todavía encontré. no. Ok, bueno, pero los otros dos, para quien esté interesado, bueno, sí se pueden encontrar y además hay algunos artículos tuyos en Neotrava, eh, entonces también pueden encontrar ahí tus textos. ¿Dónde más podemos encontrar tus escritos? Pues ahorita vi los de Neotrava, ya no me acordaba, tiene un buen que los escribí. Qué bonito. Pues realmente, tengo estos, está el de Proemio y tengo otro que estoy viendo para publicarlo que habla acerca de cómo se han ido como creando más grupos dirigidos a la ciencia mexicana, pero está el de Neotrava. El de la UAM espero que pronto esté disponible, pero igual si me escriben y me lo piden, se los puedo mandar. Y pues sí, son como los que andan ahí, realmente. Ok, entonces, bueno, vemos cómo has dedicado eh, pues, pues la investigación a la ciencia ficción. Y bueno, vas a dar un curso que es sobre la ciencia ficción mexicana en el siglo XX. Eh, ¿Nos puedes comentar de, de, de este curso? Primero, digamos, el temario, por ejemplo. ¿Qué se va a ver en este curso? Ok, la idea del temario es hacer el recorrido como de 100 años del siglo, ¿no? Pero lo cual es también como bastante ambicioso. Se escogieron como algunos textos así como muy en general y, voy a checarlo, lo tengo acá. Lo primero que vamos a estar viendo o lo que vamos a estar hablando es qué es la ciencia ficción, cómo la podemos definir, porque siempre está este debate, ¿no? De si es ciencia ficción por esto o no lo es por esto. Spoiler, generalmente es dependiendo de dónde se construye y cuál es el objetivo. Incluso hay películas que muchos dicen, esto es como fantasía. Y un día le dije a alguien, no, esto es ciencia ficción. Y eso también es ver desde dónde se construye. Vamos a hacer una pequeña inducción en eso y hablar un poco de Manuel Antonio Rivas, que es uno de los precursores de la ciencia ficción. Por ahí anda el de Sigias y Cuadraturas Lunares. Este es uno de los primeros textos, se llama de protociencia ficción o ficción especulativa, porque por ahí anda o bueno, es como una idea que no puede haber ciencia ficción si antes no existía la ciencia, entonces se llama protociencia ficción o ficción especulativa. Y este es uno de los primeros textos en México que habla acerca de un viaje a la luna. Y al pobre señor le fue muy mal por hablar de un viaje a la luna en la época en
que lo habló. Y luego tenemos por acá, vamos a hablar de la ficción especulativa de Amado Nervo, que es el de la última guerra que ya les había comentado, y el de Eugenia, que sí, el de Eugenia habla mucho de estas relaciones, de este cambio también de paradigma, de quién es el que tiene a los hijos, que hoy en día es como, que ahora ya parece como algo que se empieza a cambiar, ¿no? También tenemos en la tercera sesión Baby HP de Juan José Arreola, que ese texto es como muy, muy divertido porque va entre la publicidad, la ciencia ficción, que es algo que también hace Philip K. Dick en Ubik, que habla, que si han leído Ubik o Ubik, en cada capítulo hay como un comercial, no sé si lo han leído, es muy, muy divertido. También lo hace Juan José Arreola con Baby HP, es una especie de comercial. Vamos a hablar de la revista Crononauta. Ahí no es tanto leerlo, vamos a hablar un poco de cuál es su importancia. Ahí les voy a pasar como los 2 ejemplares, que fue un parteaguas porque fue una revista pensada para hablar de ciencia ficción y que se salía un poco de que es original, que se estaba haciendo aquí. Así, ¿y eso qué tiene de importante? Pues quiere decir que la persona que la está construyendo lo está pensando desde su contexto, que no es lo mismo que las revistas de ciencia ficción que llegaban del extranjero. Vamos a ver un poco de René Rebetes, que él no es mexicano, pero mucho de su trabajo está escrito aquí en México. Vamos a hablar del famoso Premio Puebla, que ahorita ya cambió de nombre, pero en mi corazón siempre va a ser el Premio Puebla. Y de estos autores, este premio es como bastante importante porque es el que hace que aparezcan como muchísimos de los autores que hoy en día identificamos en México de ciencia ficción. Muchos de los que fueron premiados fueron o son autores bastante conocidos, como viene siendo por Cayo, como viene siendo José Luis Zárate. Creo que por ahí Chimal ganó alguna vez o estuvo entre los semifinalistas. Y la última sesión es el Cyberpunk, un poco de Pepe Rojo y también de Gabriel Trujillo Muñoz, que es se dice o se tiene planteado que él es el que escribió la primera novela Cyberpunk en México. Si alguien tiene esta novela, se lo agradecería. Yo cuando fui al norte del país anduve buscando ahí de librería en librería. Oh, ya tiene esta, no, no la tenemos. Y ese es un problemilla ahí, luego con la ciencia ficción en México, porque algunas ediciones son como de muy poco tiraje. El de Gabriel Trujillo Muñoz es el de Un hombre, su nombre, que también, si no me equivoco, este es el texto que trabajé para CENIDIAP, que Bev lo hizo cómic, pero era un cuento. Y es bastante interesante porque se habla más de los robots, de esta idea de robots. Por ahí estoy viendo también las imágenes. Y pues vamos a hablar un poco de esto brevemente porque hay muchos autores que pues no los puedes como meter. Sí, Por porque esto, van a ser, ¿cuántas sesiones van a ser? 5. 5 sesiones. Ah, mira, mencionabas de cómo el Dueñas y su mamá salvaron al mundo. Yo lo leí en la revista Duda, en su última etapa publicaban ciencia ficción, publicaron a Chavarría, Zárate, no recuerdo si a Porcayo, pero bueno, Chavarría trataba de meter ciencia ficción. Bueno, van a ser 5 sesiones entonces. ¿Cómo hiciste entonces la selección? Porque bueno, 5 sesiones pues son pocas para hablar de todo lo que se hizo en el siglo XX y sobre todo hubo un boom. Preparé algunas imágenes sobre ese boom de finales de los 90. ¿Cómo hiciste la selección de autores? Traté que fueran primero temas diferentes, que trataran como temas diferentes, para que no leyéramos, por ejemplo, pura distopía o leyéramos solamente de un tema. Entonces, tener como una pequeña muestra de lo que se iba como haciendo en ese momento. Tener como algunos elementos ahí. Igual, no repetir autores. Y sí, hay como dice trampita, porque al principio nos vamos a ir como muy, muy atrás. Pero también considera que era importante ver que no es como algo solo de ahora que estamos especulando,
hacia el futuro. Y también quise rescatar mucho el de la última guerra y Eugenia, porque son textos que nos hablan también de cómo era esta mentalidad a principios del siglo XX. Entonces, más que nada traté como que fueran diferentes temas, diferentes perspectivas, incluso unos más experimentales como los de Pepe Rojo o el de Arreola, que son un poquito más experimentales, para ver cómo se estaba construyendo o se construyó la civilización durante el siglo XX. Ok, ¿cuánto dura cada sesión? ¿Cuánto va a durar cada sesión? Son 2 horas, bueno, en teoría son 2 horas y bueno, viene siendo, sí. La dinámica, ¿cuál va a ser? Sí, adelante. Ok. Pues la idea es que puedan leer o dar una revisión a los textos. Vamos a comentarlos, vamos a ver cómo esta parte teórica la voy a explicar yo, de dónde viene el autor, algunas características y también que intercambiemos opiniones. Siempre que doy clase les digo, a mí me interesa más saber qué piensan ustedes, qué les parece, qué encuentran acá, qué cosas además de lo que yo les digo ustedes están viendo, porque obviamente yo no veo todo, no sé cómo. Y esta parte, ¿no? También un poco más de charla, no es como de, ahí es la clase y todos tomen nota, entonces sí, también esta parte un poco más interactiva. Igual, pues si no nos da luego tiempo, les decía yo por ahí algunos, si no les da tiempo de leer el de Eugenia, pues revisarlo, comentarlo, irlo viendo, pero la idea sí es como irlos leyendo y también traté de escoger que fueran relativamente breves para que no sean tan saturados luego como el proceso de lectura. Ok, ¿es los días sábados? Sí, los días sábados, de 9:30 a 11:30. Ok, ¿la plataforma cuál va a ser? Va a ser por Meet y la idea es que se queden las clases grabadas. Bueno, van a quedar las clases grabadas. Es por Google Meet, porque siento que es un poquito más amigable, pero pues. Ok, ¿ahorita todavía hay lugares? Sí, todavía tenemos lugar. ¿Y cuándo comienza? El próximo sábado, que es 22, 23. 23. Ando medio perdida ahí. 23. 23. El próximo sábado 23. Ok, entonces quien esté interesado en el taller se comunica contigo al correo que viene en el anuncio, ahorita lo pongo. Escribe ahí y ya con eso. Ok. Sí, con que me escriban ahí, yo les contesto lo más pronto posible y pues ya ahí les doy como más información. Ok, es gabitomarina73@gmail.com. Sí, Pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. nada más estaba viendo las portadas. Yo estoy así de, esa es la portada, la que habías puesto por ahí, la portada nueva de Gel Azul, que recién lo reeditaron. Porque allá por el 2007, no, 2012, 11, fue como el último tiraje y de ahí ya no hubo más. Y es el de Visiones Periféricas de esa antología, que es de donde hay muchos cuentos de los que vamos a estar hablando. Y esa es como una de las fundamentales de, si quieren tener como una visión así general de la Constitución de México. Igual hay otra que es la de, que apenas salió, que también la editó Bev Chimal, que es como más reciente, pero ya es como de los últimos 20 años. Esa es como para conocer del panorama de los 90 hacia atrás. Y pues ya, muchas gracias. Sí, nada más. Todo el material lo tiene que conseguir quien se inscriba o le dices dónde encontrarlo. No, una vez que se inscriben, yo les doy acceso al material. Mucho material está libre. Es algo muy bonito. Mucha gente lo ha compartido, entonces mucho material está libre.
Por ahí yo les subí algunos que yo tenía, entonces todo el material va a estar, una vez que se inscriban, el material queda disponible, igual las clases quedan grabadas y disponibles pues hasta que se muere el internet. Ok, pues muchísimas gracias por la plática. Esperemos que pues haya muchos interesados y ahí nos estaremos viendo. No sé si quieras agregar algo más. Pues muchas gracias por la invitación, fue muy bonito poder platicar de esto, me siento muy honrada, muchas gracias. Y pues espero que esto también los anime, bueno, a entrar al curso, pero si no también a leer un poco más sobre la ciencia ficción mexicana, porque es muy bonita, y hay como un momento en el que dices, hey, esto me identifica, esto pasa en donde yo vivo, y creo que esa es una de las experiencias que más me gusta de este género hecho aquí. Entonces, pues espero que se animen a leer alguno de los textos y sería todo. Pues muchísimas gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego.